pueblo de montaña. Calles vacías. Apenas 3.500 habitantes. Aquí, el 57% no tiene trabajo. Sin embargo, San Luca factura más que Nike. Bienvenido al epicentro de la mafia más poderosa del mundo. Su nombre, 'Ndrangheta. Controla el 80% de la cocaína europea. Y nadie habla. Nos encontramos en Calabria, el extremo sur de Italia, donde la bota mediterránea se hunde en el mar Jónico. Este es San Luca, un poblado suspendido entre las montañas del Aspromonte a apenas 10 kilómetros de la costa. 4.000 almas, casas de piedra, iglesias centenarias, un lugar donde la pobreza parece tallada en cada esquina. Pero hay algo que no encaja, porque detrás de estos callejones estrechos y estas fachadas desgastadas se esconde el corazón de la 'Ndrangheta, la organización criminal más rica y peligrosa de Europa, más poderosa que la Cosa Nostra siciliana, más extendida que la Camorra napolitana. Una red que factura entre 50.000 y 70.000 millones de euros al año, más que empresas como McDonald's o Coca-Cola. En este pueblo aparentemente olvidado, conviven 369 personas registradas por las fuerzas de seguridad como miembros activos de la mafia. Más de 200 están en prisión por delitos vinculados al crimen organizado. Otros 50 cumplen medidas restrictivas de libertad y los demás caminan libremente por estas calles, protegidos por un código inquebrantable, la omertà, la ley del silencio. Pregúntales a los vecinos sobre la 'Ndrangheta y obtendrás siempre la misma respuesta. Aquí no existe eso. Somos gente honesta. No hay nada que robar porque no hay trabajo, no hay dinero, no hay nada. Pero los números cuentan otra historia. La mafia calabresa controla el 80% del tráfico de cocaína que ingresa a Europa. Maneja el 40% de los envíos mundiales de droga. Tiene presencia confirmada en más de 40 países, desde Canadá hasta Australia, desde Alemania hasta Ecuador. Y aquí surge la contradicción central. ¿Cómo es posible que un pueblo sin infraestructura, sin industria, sin economía visible, sea el epicentro de una multinacional del crimen que mueve decenas de miles de millones cada año? ¿Por qué San Luca, con su tasa de desempleo del 57%, es considerado la mamma, la madre de todas las células mafiosas calabresas? La respuesta está en la estructura. La 'Ndrangheta no es una pirámide con un capo único al mando. Es una red de clanes familiares llamados Ndrine, cada uno autónomo, pero conectado por lazos de sangre. En San Luca operan al menos 5 familias principales: los Estrangio, los Nirta, los Pele, los Botari y los Mammoliti. Apellidos que se repiten, se entrelazan, se multiplican, porque en la 'Ndrangheta la familia lo es todo. Los matrimonios se pactan entre clanes para fortalecer alianzas. Los hijos heredan el negocio como quien hereda una empresa familiar. Y delatar a un miembro significa traicionar a tu padre, a tu hermano, a tu hijo. Por eso, en más de un siglo de historia, solo 157 calabreses han colaborado con la justicia. Una cifra insignificante, comparada con los miles que han pasado por las filas de la organización. Pero hay un detalle más inquietante. San Luca no solo es el lugar de nacimiento de la 'Ndrangheta, es su santuario espiritual. Cada nueva célula que se forma en cualquier parte del mundo debe obtener autorización de San Luca para operar, y cada grupo debe depositar un porcentaje de sus ganancias ilícitas como tributo a este pueblo en reconocimiento de su supremacía primordial. Aquí, en estas montañas áridas, la mafia y la religión conviven sin pudor. El santuario de Nuestra Señora de Polsi, a pocos kilómetros del pueblo, ha sido durante siglos el lugar donde los capos se reúnen para negociar territorios, resolver disputas y planificar operaciones. Es un sitio de peregrinación católica, donde las familias mafiosas portan la imagen de la Virgen María en procesión, mientras en las sombras se pactan envíos de toneladas de cocaína. Esta es la paradoja de San Luca. Un pueblo católico donde las madres visten de negro y van a misa cada domingo, donde los hombres juran lealtad eterna a la Virgen y al Arcángel San Miguel, pero también donde los rituales de iniciación mafiosa invocan figuras religiosas para consagrar una vida dedicada al crimen. Y entonces,
surge la pregunta que sostiene todo. ¿Cómo llegó este pueblo remoto, enclavado en montañas inhóspitas, a convertirse en el epicentro del narcotráfico europeo? ¿Qué transformación permitió que una mafia rural, dedicada en sus orígenes a secuestros y extorsiones locales, se convirtiera en el socio más confiable de los cárteles colombianos y mexicanos? La respuesta requiere viajar en el tiempo, hacia los años 70, cuando la 'Ndrangheta era apenas una sombra de la Cosa Nostra, hacia los 90, cuando un puerto cambió las reglas del juego, y hacia el presente, donde 132 arrestos simultáneos en 10 países revelan una red criminal que opera como una verdadera empresa multinacional. La palabra 'Ndrangheta proviene del griego antiguo, andragacía, hombría, coraje, virtud, un término que los primeros miembros adoptaron para diferenciarse de los bandidos comunes. No eran ladrones, eran hombres de honor. Al menos, esa era la narrativa que construyeron. La organización adquiere su forma moderna en 1861, durante la unificación de Italia. Calabria, una de las regiones más pobres del nuevo país, queda relegada al olvido institucional, sin inversión, sin desarrollo, sin oportunidades. Y en ese vacío, florecen las estructuras criminales, grupos de hombres que se organizan para controlar territorios, cobrar impuestos ilegales y administrar justicia paralela. Durante décadas, la 'Ndrangheta opera en la sombra de la Cosa Nostra siciliana. Es vista como una versión menor, menos sofisticada. Se dedica al robo de ganado, a la extorsión local, a disputas territoriales que rara vez trascienden las montañas calabresas. No tiene el glamour de los padrinos sicilianos, ni la estructura cinematográfica de la camorra napolitana. Pero en los años 70, la 'Ndrangheta encuentra su primer gran negocio: los secuestros. Entre 1972 y 1989 se registran 593 secuestros en Italia. El año más violento es 1977, con 75 casos. La brutalidad con la que los 'ndranghetisti manejan estos crímenes consolida su reputación de despiadados. Secuestran a empresarios, mantienen a las víctimas durante meses en condiciones infrahumanas, mutilan dedos y orejas como advertencia. Este negocio les genera capital inicial, millones en efectivo que comienzan a invertirse en otras actividades. Pero el secuestro tiene un problema. Es ruidoso, atrae atención policial, genera presión mediática. En 1991, el gobierno italiano aprueba una ley que congela los bienes patrimoniales de las familias de los secuestrados. El negocio se vuelve inviable. La 'Ndrangheta necesita evolucionar, y lo hace justo cuando el mercado de la cocaína explota en Europa. Durante los años 80 y 90, Estados Unidos libra su guerra contra las drogas. Los cárteles colombianos, presionados en el mercado norteamericano, buscan nuevas rutas y nuevos compradores. Europa se convierte en el destino ideal. Alta demanda, precios elevados, menos presión policial que en Estados Unidos. Los calabreses tienen una ventaja crucial: sus vínculos con Latinoamérica. Décadas de inmigración italiana hacia Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia han creado redes de contactos, familias calabresas en ambos continentes, algunas legítimas, otras criminales. Y la 'Ndrangheta es experta en activar esos lazos, pero contactos no son suficientes. Se necesita infraestructura, un punto de entrada para la cocaína que llega desde Colombia, Perú y Bolivia. Y en 1995, ese punto aparece. El puerto de Gioia Tauro abre sus operaciones en la costa de Calabria, a apenas 50 kilómetros de San Luca. Es una terminal enorme, diseñada para competir con los grandes puertos europeos. Maneja 570.000 contenedores al año y está en territorio controlado por la 'Ndrangheta. Desde el primer día, los clanes mafiosos cobran impuestos sobre las operaciones portuarias. La familia Piromaggi Molé de Gioia Tauro y la familia Pesce de Rosarno extorsionan a los operadores del puerto. $50 por cada contenedor. Pero lo más valioso no es el dinero de la extorsión, es el acceso. El control sobre trabajadores portuarios, sobre escáneres de rayos X, sobre horarios de descarga. Un informe de la Comisión Europea de 2012 concluye que la internacionalización de la 'Ndrangheta en los años 90
fue paralela a la construcción de Gioia Tauro. El documento señala que el crimen organizado disfrutó de una bonanza gracias a las operaciones del puerto, donde toda la gama de actividades internas o subcontratadas está influenciada por la mafia, desde la gestión de distribución hasta el control aduanero y el almacenamiento de contenedores. Durante un juicio posterior, se descubre que el 35% de las empresas que operan en Gioia Tauro tienen vínculos con la mafia. No son compañías criminales abiertas. Son negocios aparentemente legítimos, transportistas, almacenes, empresas de logística. Pero sus dueños responden a los clanes. Y cuando un contenedor con 300 kilos de cocaína debe pasar sin ser detectado, saben exactamente qué hacer. Con Gioia Tauro como puerto de entrada, la 'Ndrangheta deja de ser una mafia regional. Se convierte en el puente entre Sudamérica y Europa. Los cárteles colombianos reconocen rápidamente la ventaja. Los calabreses no solo tienen el puerto, tienen la disciplina, cumplen los pagos, no traicionan, y esa reputación de confiabilidad, construida sobre lazos familiares inquebrantables, los convierte en los socios más buscados del narcotráfico internacional. Entre 1991 y 1995, la 'Ndrangheta da otro paso crucial. Para evitar las sangrientas guerras internas que debilitaron a la Cosa Nostra, crean una estructura de coordinación. Se establece el Crimine, también llamado provincia, un consejo supremo compuesto por representantes de los principales clanes. Este órgano se reúne anualmente para armonizar negocios, resolver conflictos y aprobar nuevas operaciones. La sede del Crimine está en San Luca, y aunque cada andrina opera con autonomía en su territorio, todas rinden cuentas al Consejo. Es una estructura híbrida, descentralizada en la operación diaria, pero unificada en las decisiones estratégicas. Y esa combinación resulta devastadoramente efectiva, porque mientras la Cosa Nostra se desangra en guerras internas y cae ante los golpes policiales de los años 90, la 'Ndrangheta crece en silencio, sin declaraciones públicas, sin jefes mediáticos, sin pelicas que romantizar su imagen. Solo negocios, cocaína principalmente, pero también lavado de dinero, tráfico de armas, infiltración en contratos públicos, vertidos ilegales de residuos tóxicos. Y cuando el nuevo milenio llega, la 'Ndrangheta ya no es la hermana menor de las mafias italianas. Es la más poderosa, la más globalizada, la más rica. El sistema operativo de la 'Ndrangheta funciona como una empresa transnacional, pero en lugar de productos legales, trafica cocaína, y en lugar de sucursales corporativas, tiene ndrine familiares distribuidas por el mundo. Todo comienza en Sudamérica. Los calabreses establecen células permanentes en Colombia, Ecuador, Brasil y Perú. No envían intermediarios temporales, instalan familias enteras, hombres que viven años en Medellín, en Guayaquil, en Sao Paulo. Aprenden español y portugués, se integran en las comunidades locales y desde allí negocian directamente con los productores. La cocaína se compra a los cárteles colombianos, principalmente, también al primero comando da capital brasileño y a organizaciones ecuatorianas. Los calabreses ofrecen algo que otros compradores europeos no pueden garantizar: seguridad en el transporte, porque controlan la cadena completa, desde el punto de producción hasta el mercado final. La droga se oculta en contenedores de carga legítima: bananas desde Ecuador, café desde Colombia, madera desde Brasil. Los métodos de ocultamiento son cada vez más sofisticados: fondos falsos construidos a medida, vanos de ventilación modificados, placas de plomo para engañar a los escáneres. En un caso reciente, fabricantes de contenedores fueron sobornados para crear compartimentos secretos durante la construcción misma del contenedor. Los contenedores salen de puertos sudamericanos hacia Europa. La ruta principal es directa: Sudamérica a Gioia Tauro. Pero ante el aumento de controles en el puerto calabrés, se diversifican las rutas: Róterdam en Holanda, Amberes en Bélgica, Hamburgo en Alemania, puertos de la península ibérica. La 'Ndrangheta tiene contactos en todos. Cuando el contenedor llega a Gioia Tauro, la mecánica es precisa. Trabajadores portuarios infiltrados identifican el contenedor contaminado. Utilizan una técnica llamada sistema puente. Colocan el contenedor con droga frente a otro contenedor vacío.
dejando apenas espacio para abrir las puertas. Encima de ambos, colocan un tercer contenedor que oculta la operación desde arriba. Y para mayor discreción, los trabajadores corruptos llegan al sitio escondidos dentro de un cuarto contenedor. Una vez abiertos, transfieren la cocaína del contenedor contaminado al limpio. Luego, colocan sellos falsificados. El contenedor con droga recibe un sello clonado del original. El contenedor de salida recibe un sello falso para su recuperación posterior. Todo en menos de una hora, pero no siempre funciona perfecto. Entre 2010 y 2019, se incautaron 14.200 kilos de cocaína solo en Gioia Tauro. En 2021, las incautaciones alcanzaron 13 toneladas, el 97% de toda la cocaína confiscada en las fronteras italianas. Y en operaciones recientes, se han decomisado envíos de 1.170 kilos, 288 kilos, 248 kilos. Cada incautación representa pérdidas millonarias. Pero para la 'Ndrangheta son costos operativos, porque por cada contenedor interceptado, 10 pasan sin detección. Las matemáticas son simples. 1 kilo de cocaína se compra en Colombia por 2.000 euros. En Europa, ese mismo kilo puede cortarse y distribuirse para generar hasta 240.000 euros de ingresos. El margen de ganancia justifica las pérdidas. Una vez en territorio europeo, la cocaína se distribuye a través de redes locales. En Italia, las 'Ndrine controlan territorios específicos. Cada clan tiene su zona de influencia. Un barrio en Milán, una provincia en Piamonte, una ciudad en Toscana, y cobran el pizzo, el impuesto de protección, no solo a negocios legales, sino también a distribuidores de droga menores que operan en su territorio. Fuera de Italia, la 'Ndrangheta tiene estructuras permanentes en Alemania, donde operan en Baviera, Renania del Norte-Westfalia y otras regiones. En España, con células en Madrid, Barcelona y la costa mediterránea. En Holanda y Bélgica, donde controlan puntos clave de distribución. En Francia, donde tienen presencia en ciudades como Saint, Etienne y Marsella. Y más allá de Europa, en Canadá y Australia, donde las olas migratorias calabresas del siglo XX crearon comunidades que la 'Ndrangheta infiltró hace décadas. Allí se formaron estructuras locales llamadas crímine canadiense y crímine australiano, que replican la jerarquía de San Luca, pero operan con autonomía en sus territorios. El dinero generado por la droga debe blanquearse. Y aquí la 'Ndrangheta muestra su evolución. Ya no basta con comprar pizzerías o talleres mecánicos. Invierten en bienes raíces de lujo. Hoteles, restaurantes, supermercados, empresas importadoras. Utilizan testaferros para ocultar la propiedad real y aprovechan paraísos fiscales y sistemas de transferencia informal como el Hawala para mover dinero sin dejar rastro bancario. Un caso emblemático es el complejo Joya del Mar en Brancaleone, Calabria. Una promoción inmobiliaria de 400 apartamentos con vistas al mar, piscinas y campo de golf. Vendida a compradores británicos como inversión de retiro. Pero en 2012, la policía descubre que es una operación de lavado de dinero. Los fondos provienen de la 'Ndrangheta. El proyecto se paraliza. Los compradores pierden sus ahorros. Y los mafiosos, como siempre, encuentran abogados que demoran los procesos durante años. Esta mecánica operativa, perfectamente aceitada, permite que la 'Ndrangheta facture anualmente entre 50.000 y 70.000 millones de euros. De ese total, alrededor de 25.000 millones provienen del tráfico de drogas. Otros, 19.500 millones del lavado de activos. El resto, de extorsiones, usura, contratos públicos amañados y otros delitos. Es el equivalente al 2,9% del PIB italiano, una cifra que supera la facturación anual de Nike o de Coca-Cola. Y el 77% de ese dinero proviene de operaciones fuera de Calabria, porque la 'Ndrangheta dejó de ser hace tiempo una mafia regional. Es una multinacional del crimen. Durante los años 2000, la 'Ndrangheta opera bajo el radar, sin grandes escándalos mediáticos, sin guerras abiertas, sin capos llamativos. La omertá funciona. Los pocos arrepentidos son excepciones que no debilitan la estructura. Y las autoridades italianas
concentradas en la Cosa Nostra y la Camorra, subestiman el poder calabrés. Pero en agosto de 2007 ocurre algo que cambia la percepción mundial. Una masacre en Duisburgo, Alemania. 6 hombres, todos de San Luca, asesinados a balazos frente a una pizzería llamada Da Bruno. Las edades de las víctimas, entre 16 y 39 años. El ataque es brutal, ejecutado con precisión militar en plena calle alemana. La masacre no es aleatoria. Es el clímax de una venganza que arrastra décadas. En San Luca, 2 clanes familiares están en guerra desde 1991. Los Strangjón-Irta contra los Pelle Botari Romeo. Todo comienza con una disputa trivial durante un juego de morra. Un pasatiempo local. Insultos, golpes, honor herido. Y en la lógica mafiosa, el honor se lava con sangre. Durante 16 años, los asesinatos se suceden. Un miembro de los Giorgi, aliado de los Pelle, es asesinado. Los Pelle responden matando al hermano de su asesino. En 2006, los Strangjón-Irta atacan la casa del capo rival Giovanni Luca Nirta el día de Navidad. La esposa de Nirta, María Strangjó, muere en el tiroteo mientras sostiene a su bebé. Es una línea roja cruzada. Matar a una mujer viola incluso los códigos mafiosos. La venganza llega 8 meses después en Duisburgo. Los Strangjón-Irta localizan a miembros del clan Botari celebrando un cumpleaños en la pizzería alemana y ejecutan una masacre. Los cuerpos quedan tirados en la calle. La prensa europea cubre el caso durante semanas. Y por primera vez, el nombre 'Ndrangheta aparece en titulares internacionales. Las autoridades italianas y alemanas reaccionan con dureza. Más de 30 miembros de la 'Ndrangheta son arrestados en Italia. Giovanni Luca Nirta cae preso. Su rival Francesco Botari también. En 2009, la policía holandesa captura en Ámsterdam a Giovanni Strangjó, el principal autor de la masacre, escondido en un apartamento. Pero lo más revelador no son las detenciones. Es lo que las investigaciones descubren, que la 'Ndrangheta tiene células operativas en Alemania desde hace décadas, que controlan restaurantes, bares, empresas de construcción, que lavan dinero invirtiendo en hoteles de la costa báltica, en propiedades en Turingia y Sajonia, que no son inmigrantes criminales casuales, sino estructuras organizadas que replican el modelo de San Luca en suelo alemán. Y mientras el escándalo de Duisburgo acapara titulares, las investigaciones paralelas revelan la verdadera magnitud de la 'Ndrangheta. En 2008, un informe de la Comisión Parlamentaria Italiana contra la Mafia señala que la organización maneja hasta el 80% de la cocaína que entra a Europa. Un informe de la Comisión Europea en 2012 confirma estos datos. Las autoridades comienzan a entender que enfrentan algo distinto. No una mafia tradicional con un capo que controla todo, sino una red de clanes familiares, cada uno autónomo, pero coordinado, sin un líder visible que capturar, sin una cúpula que desmantelar de un solo golpe. Y la 'Ndrangheta responde al aumento de presión, no con violencia pública, sino con mayor sofisticación. Diversifican las rutas de cocaína, aumentan el uso de tecnología, teléfonos encriptados, plataformas como Sky ECC y Encrochat para comunicaciones seguras. Reclutan a profesionales, abogados, contadores, funcionarios de aduanas, agentes de policía. Un caso ejemplar es el de un funcionario de la agencia de aduanas en Gioia Tauro. Este hombre, arrestado en 2022, alteró deliberadamente los resultados de escaneos de rayos X. Cuando un contenedor con 300 kilos de cocaína pasó por su control, certificó que la carga coincidía con la documentación declarada. Oscureció las anomalías detectadas por el escáner. Todo a cambio de pagos de la mafia. Y no es un caso aislado. Las investigaciones posteriores revelan que entre 2019 y 2022, una red criminal en Gioia Tauro movió casi 25 toneladas de cocaína. El sistema involucraba a 3 niveles: miembros de las principales familias de la 'Ndrangheta que organizaban las importaciones, coordinadores de campo, que reclutaban y pagaban a trabajadores portuarios corruptos con comisiones del 7% al 20% del valor de la carga, y operadores del puerto, que garantizaban que los contenedores contaminados
no fueran interceptados. Paralelamente, la Ndrangheta fortalece sus vínculos con cárteles latinoamericanos. Ya no negocian solo con colombianos, establecen alianzas con el cártel Jalisco, Nueva Generación de México, considerado el más violento del país. Los mexicanos ofrecen cocaína más pura y mejores medios de transporte que otras organizaciones, y la Ndrangheta se convierte en su puerta de entrada a Europa. En Ecuador, las autoridades identifican la presencia de intermediarios calabreses que operan en alianza con la mafia albanesa. Los albaneses subcontratan a bandas locales ecuatorianas para infiltrar la cocaína en contenedores que salen desde Guayaquil. Y ese sistema triangulado dificulta el rastreo policial. En Brasil, Rocco Moravito, apodado Tamunga, se convierte en la figura emblemática de la expansión sudamericana de la Ndrangheta. Condenado a 30 años de prisión, logra escapar de una cárcel uruguaya en 2019. Es recapturado en Brasil en 2021 y extraditado a Italia en 2022. Pero su red sigue operativa. Y mientras las detenciones se acumulan, la Ndrangheta demuestra una capacidad de regeneración extraordinaria. Cada capo capturado es reemplazado por un familiar. Cada célula desmantelada se reconstruye en meses. Porque la estructura familiar garantiza continuidad. No hay vacío de poder cuando el padre es arrestado. El hijo, el sobrino, el primo asumen el control. En 2019, el pueblo de San Luca vive un episodio que sintetiza esta continuidad. Durante años, el municipio estuvo sin alcalde democráticamente electo, disuelto 2 veces por infiltración mafiosa. Cuando finalmente se convocan elecciones, la participación es del 21%. Y el alcalde elegido debe gobernar bajo la sombra constante de los clanes, porque en San Luca, la Ndrangheta no es una amenaza externa. Es el tejido social, es la familia extendida, es la economía informal que sostiene al pueblo, y romper con eso requiere más que operaciones policiales. Pero en enero de 2021, las autoridades italianas lanzan lo que consideran su golpe más contundente: un macrojuicio histórico. El 13 de enero de 2021, en la ciudad de Lamezia Terme, corazón de Calabria, comienza el macrojuicio más grande contra la Ndrangheta en 3 décadas. Un hangar industrial transformado en sala de tribunal. 355 acusados, 900 testigos, 400 abogados y 58 mafiosos que rompieron la omertá para declarar contra sus antiguos compañeros. El objetivo es el clan Mancuso y sus asociados, una de las familias más poderosas de la región, con tentáculos en la política, la policía y los negocios. Los cargos incluyen asociación mafiosa, tráfico de drogas, extorsión, asesinato, corrupción y fraude. Es un proceso monumental diseñado para descabezar la estructura criminal calabresa. Pero el macrojuicio no es un evento aislado. Es el clímax de años de investigaciones coordinadas internacionalmente y corre paralelo a otras operaciones que están golpeando simultáneamente a la Ndrangheta en múltiples frentes. En mayo de 2023 se ejecuta la Operación Eureka, considerada la más importante contra los clanes de San Luca en décadas. Son las primeras horas de la mañana cuando 300 agentes de policía realizan redadas coordinadas en Bélgica, Alemania, Italia, Francia, Portugal, España, Eslovenia, Rumania, Brasil y Panamá. Más de 2.770 efectivos participan en el terreno. El resultado: 132 arrestos de miembros de la Ndrangheta, más de 100 registros domiciliarios, 6 millones de euros en activos confiscados y, lo más importante, el desmantelamiento de una red que movió 6 toneladas de cocaína entre mayo de 2020 y enero de 2022, durante plena pandemia de COVID-19. Las investigaciones revelan que la red operaba en alianza con el Clan del Golfo colombiano y con grupos criminales albaneses en Ecuador. Además, los calabreses traficaban armas desde Pakistán hacia Sudamérica, intercambiándolas por cocaína con el Primeiro Comando da Capital brasileño. Un sistema de trueque criminal a escala global. El dinero ilícito se lavaba mediante inversiones masivas en Bélgica, Alemania, Italia, Portugal, Argentina, Uruguay y Brasil. Bienes raíces, restaurantes, hoteles, lavacoches, supermercados y actividades comerciales diversas. Para transferir fondos,
Utilizaban el sistema Hawala, una red informal de transferencias que no deja rastro bancario. Pero la operación Eureka no es la única. En octubre de 2022, otra redada masiva golpea directamente al puerto de Gioia Tauro. La operación arresta a 36 personas, 14 trabajadores portuarios, un funcionario de aduanas, transportistas, coordinadores de campo y 8 miembros de clanes calabreses. Durante 2 años de investigación, se incautaron más de 4 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 800 millones de euros en el mercado callejero. Y en julio de 2025, la operación Arangea Bisoicos resulta en 54 detenciones. Esta investigación revela una estructura compleja con ramificaciones en Ecuador, España, Alemania y Bélgica. Los clanes utilizaban Gioia Tauro no solo como punto de entrada, sino como centro de distribución para plazas de narcotráfico desde Reggio Calabria hasta Catania. Durante la operación, se recuperan 117 kilos de cocaína y casi medio millón de euros en efectivo. Cada operación confirma un patrón. La 'Ndrangheta no opera como una estructura vertical tradicional. Funciona como una red horizontal de células familiares que colaboran en proyectos específicos. Y cuando una célula cae, las demás continúan operando. Pero el golpe más simbólico ocurre en Sanlúcar mismo. En 2024, la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el Fenómeno de las Mafias visita el pueblo y presenta un informe devastador. Sanlúcar tiene 369 habitantes registrados como miembros activos de la mafia, más de 200 presos, 50 bajo medidas restrictivas, 49 que lideran organizaciones criminales fuera de Calabria. El informe señala algo crucial. Los sanluqueses operan simultáneamente desde el pueblo hacia el exterior y desde el exterior hacia el pueblo. Lo que sucede a un miembro en Düsseldorf tiene repercusiones en familias de Sanlúcar. Lo que hace un calabrés en Aosta afecta a toda una red en Lisboa o Canberra. Y frente a esta evidencia, las autoridades italianas toman medidas drásticas. Madore, fiscales antimafia como Nicola Gratteri, quien ha enviado a más de 1000 mafiosos a prisión durante 26 años de carrera, intensifican las investigaciones. Gratteri vive bajo protección constante. Auto blindado, 3 guardaespaldas, escolta armada las 24 horas. Porque la 'Ndrangheta no olvida. En enero de 2020, Interpol lanza la iniciativa ICANN Interpol Cooperation Against. Más de 40 pascalises participan. Se organizan reuniones operativas en Buenos Aires, donde fiscales e investigadores de América del Sur intercambian información en tiempo real. El cerco parece estrecharse. Los arrestos se multiplican. Los activos se confiscan. Los testigos protegidos revelan secretos antes impensables. Y por primera vez en décadas, la 'Ndrangheta enfrenta presión coordinada internacional. Pero hay algo que las autoridades comienzan a entender. Capturar a 100, 200, 300 mafiosos no destruye la estructura. Porque la 'Ndrangheta no depende de individuos, depende de familias. Y mientras los lazos de sangre permanezcan intactos, mientras la omertá siga vigente, mientras Sanlúcar continúe siendo el epicentro espiritual, la organización se regenerará. El macrojuicio de la Mecia Terme continúa en 2025. Sentencias se dictan, algunas cadenas perpetuas, otras absueltas por falta de pruebas. 58 testimonios de arrepentidos han aportado información valiosa. Pero la 'Ndrangheta sigue operando. Porque lo que las operaciones policiales revelaron no es una organización en declive, sino una estructura extraordinariamente resiliente. Más adaptable que la Cosa Nostra, menos visible que la Camorra, y con una capacidad de infiltración en economías legales que supera a cualquier otra mafia. Los números lo confirman. A pesar de décadas de esfuerzos policiales, la 'Ndrangheta sigue controlando entre el 40% y el 80% del mercado europeo de cocaína, dependiendo de las estimaciones. Sigue facturando entre 50.000 y 70.000 millones de euros anuales. Sigue presente en más de 40 pascalises. Y sigue teniendo su corazón en Sanlúcar. El pueblo permanece como símbolo de la contradicción calabresa. Fachadas pobres ocultando riquezas ilícitas.
Religiosidad extrema conviviendo con crimen organizado. Familias que van a misa los domingos y planean envíos de cocaína los lunes. Y Sanlúcar no está solo. Otros pueblos del Aspromonte replican el modelo. Platí, Locri, Africo, Altomonte, comunidades donde la mafia es la principal fuente de empleo, donde denunciar significa exilio o muerte, donde el Estado italiano llega tarde, mal o nunca. Las autoridades han intentado cambios estructurales, programas de educación antimafia en escuelas, confiscación de bienes para crear empleos legítimos, apoyo a empresarios que se niegan a pagar el pizzo. Pero los resultados son limitados, porque combatir a la 'ndrangheta no es solo una cuestión policial, es un desafío social, económico y cultural. En 2022, el Papa Francisco visitó Calabria y declaró que los miembros de la 'ndrangheta están excomulgados. Fue un gesto simbólico potente. Para una organización que venera a la Virgen María y al Arcángel San Miguel, la excomunión papal representa la mayor humillación, pero no está claro si ese gesto tendrá impacto real en hombres que llevan décadas combinando devoción religiosa con violencia criminal. Lo que sí quedó claro es que la 'ndrangheta evolucionó de una mafia rural a una multinacional del crimen. Pasó de secuestrar ganado a controlar rutas globales de cocaína, de extorsionar comercios locales, a infiltrar economías nacionales, de operar en las sombras calabresas, a tener presencia en 5 continentes. Y mientras las autoridades celebran cada operación exitosa, cada confiscación de toneladas de droga, cada sentencia a cadena perpetua, la realidad es que la 'ndrangheta sigue adelante. Porque no es solo una organización criminal, es un sistema, un modelo de negocio perfeccionado durante 150 años. Una estructura donde la familia, la omertá y el control territorial crean una fortaleza casi impenetrable. Sanlúcar permanece como epicentro. Gioia Tauro sigue siendo ruta de cocaína. Los clanes continúan operando. Y la 'ndrangheta mantiene su título como la mafia más rica y peligrosa de Europa. Porque al final, en estas montañas calabresas, donde la pobreza es visible y la riqueza invisible, donde el Estado llega a cuentagotas y la mafia gobierna con mano de hierro, la 'ndrangheta no solo sobrevive, prospera. Y esa es quizás su verdad más inquietante.